Un domingo más que Dios nos permite estar aquí reunidos. Es un gusto, es un gozo el poder saber que Dios siempre está en todo momento de nuestra vida y que hoy justamente lo que Dios tenga preparado para sus ovejas, para ser alimentadas, pues lo más hermoso, lo más precioso es poder llevar a cabo todos sus mandatos en nuestra vida. Le damos gracias por esta mañana, gracias porque ha sido un día de bendición. Pudimos abrir nuestros ojos aún en esta tierra con un único propósito: poder servir al Señor. El día que tú ya no estés abriendo tus ojos aquí es porque tus ojos están ya justamente con Cristo, viéndolo a Él. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu amor. Sé tú, Señor, en esta mañana, que tu predicación, que tu palabra sea a través de tu Espíritu Santo. Usa el corazón, la boca del pastor, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas exaltado a través de lo que tú vas a hablar y que seamos atentos hoy a tus mandamientos, que los pongamos por obra. Gracias por lo que estás haciendo en cada vida, en cada corazón. Quiero pedirte, Señor, hoy por nuestra hermana Brenda, que hoy llegó al hospital. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Te pido que fortalezcas a Mike, su esposo, y que tomes el control de lo que esté pasando en su vida. Te damos gracias hoy por este momento que nos permites hoy poder estar en familia, atentos a escuchar tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Es un mes un poco complicado por todo lo que estamos viviendo, centros comerciales, casas, centros habitacionales, están mucha gente adornando su casa de muerte. Y obviamente pues sabemos que tenemos a un Dios vivo, no un Dios de muertos. Y aquí me pusieron justamente un recordatorio. Quiero aprovechar unos minutos simplemente para poder explicar. Me preguntan si es correcto comer pan de muerto. De entrada, yo creo que como cristianos tenemos que llamarle al pan pan y al vino vino. Y para mí pan de muerto significa aquel pan que ha sido justamente ofrendado para los muertos. Hoy sabemos que las tradiciones, el enemigo se ha encargado de engañar al mundo y a través de tradiciones pues ha colocado justamente tiempos para que le honren al diablo, le honren a Satanás y a todos sus demonios. Y mucha gente obviamente está unido Halloween el día 31 con el día 1 y 2 de noviembre. Y la pregunta es, ¿un cristiano debe de comer pan de muerto? Para empezar, yo creo que está mal aplicado el concepto. Yo tengo entendido que se llaman hojaldras, no pan de muerto. Desde ahí hay que empezar a hablar y hay que enseñarnos a hablar. Si ese pan, si ese alimento, si esa fruta, si esa bebida estaba ofrendada a muertos, por supuesto que no debes de comerla. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, es importante que vayamos ahí, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4, y dice: acerca pues de las viandas quiere decir alimentos, que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Versículo 9. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar ¿de quién? De ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Bueno, quiere decir justamente eso.
Si alguien te ve tomando de ese altar de muertos, ese pan, esa fruta, y te la llevas a la boca y te la comes, pues obviamente estás participando en un alimento que fueron ofrendados o dedicados a los muertos o cualquier ídolo. Entonces, aquí es, ¿puedo comer hojaldra? Pues claro que puedes comer hojaldra, siempre y cuando cuides justamente esto. Y que tú enseñes a tus hijos justamente esta parte. Ahora, otra cosa importante. De nada sirve que digas, no como hojaldra, pero visto a mi niño de deportista y lo mando a la escuela para que participe justamente en la fiesta de disfraces. Y esa fiesta está dedicada ¿a qué? A lo mismo. Nada más que en lugar de llevarlo de muerto o de bruja, pues le pones de una princesa o un futbolista. Es lo mismo, estás participando justamente porque no has entendido esa parte. En Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, quiero que tú entiendas una cosa. Estamos puestos para reprender y para no participar en las cosas infructuosas, las que no tienen fruto que edifique en tu vida. Entonces, vamos a llamarle al pan pan y al vino vino. Ese pan es hojaldra, ¿no? Y hay muchas cosas. De repente se acerca ya diciembre y, pastor, ¿es bíblico poner un pino de Navidad? La Biblia no dice que pongas o que no lo pongas. Vuelve a lo mismo. Pon el pino de Navidad. Si es para vestir justamente este ambiente, para poder festejar al festejado, que muchas veces no lo festejamos otras cosas, pero menos al festejado, que es a Cristo, es el nacimiento de Él. Entonces, tú pongas o no pongas el pino a final de cuentas, ¿qué diferencia hay? Puedes no poner pino, puedes no tener una cena, puedes no tener regalos, pero tú honraste a Cristo, gloria a Dios por eso, porque justamente esa era esa parte. Si tienes una rica cena, un buen pino, adornada la casa preciosísima y tienes pleitos y pleitos y pleitos, la pregunta es cómo estás honrando a Cristo en ese día o en los días de tu vida. O sea, vamos a tratar de ser más congruentes con lo que realmente hoy creemos. Voy a repetir, si ves que algo está ofrendado a los muertos, no lo comas. Si están ofrendados a algún ídolo, no lo comas, porque justamente no se trata de honrar a alguien que solamente debe ser honrado, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dicho esta parte, ya cada quien sabrá si lo come o no come, tampoco no pasa nada. Si no lo comes, no pasa nada. Si no pones pino en tu casa, no pasa nada. Eso no te va a hacer más cristiano o menos cristiano. Solamente aquel que hace la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Bien, vamos entonces a Génesis, y vamos a la serie de Génesis, vamos al capítulo 46, y vamos a ver qué es lo que tiene preparado justamente este capítulo a nuestra vida. Hoy sabemos que hemos aprendido muchas cosas de Génesis, un libro muy hermoso. Muchas de las doctrinas comienzan justamente en Génesis. Y vamos a poner como título, Jacob va a su nuevo hogar. Jacob va a su nuevo hogar. ¿Cuántos han estrenado casa? ¿Cuántos han estrenado casa? ¿O cuándo fue la última vez que tú estrenaste una casa? Y mucha gente dice, no, pastor, pues no tenemos tanto dinero. Y no se trata de dinero. Cuando tú recibiste a Cristo, por supuesto que tú estrenaste una nueva casa, un nuevo hogar. ¿Quién dice amén? Claro, porque si tú sigues haciendo exactamente lo mismo, aunque te cambies de residencia, si estás con los mismos demonios, pues de nada sirve, solamente cambiaste de lugar, pero sigues igual de incrédulo, siendo usado por el diablo. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, hemos estrenado casa, porque hoy nuestra casa se ha convertido en un Edén, en una parte del cielo. Y no quiere decir que no haya conflictos, pero los conflictos son completamente diferentes a cuando no estaba Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces tienes que aprenderlo. Si te vas a cambiar de casa y te vas a llevar a los nuevos demonios, pues mejor quédate donde estás. Dice aquí entonces en Génesis capítulo 46, vamos a leer desde el versículo 1
aquí vamos a entender que ya Jacob se dispone justamente a hacer el viaje. ¿A dónde? A Egipto, ¿no? Primeramente estuvo en Harán, tuvo que salir huyendo porque su hermano lo iba a asesinar, ¿no? Acordemos que Jacob le ganó mucho la carne, fue un hombre muy mundano, muy de emociones, mucho de miedos, mucho de pasiones y nada de Dios. Y vamos a ver que a partir de este capítulo comienza entonces a notarse cómo Dios había ya trabajado en el corazón de Jacob y se volteó de un hombre carnal a un hombre espiritual. Es bien importante eso, cómo vas viendo ese cambio, como está pasando justamente en tu vida. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, llegaste de una manera, pero ya tienes tiempo caminando con el Señor, estás siendo más maduro, mayor misericordia, más amoroso, más sensible. Hoy disciernes más las cosas y tú ves cómo está obrando Dios en tu vida. Y dice en Génesis capítulo 46, versículo 1, dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. O sea, por primera vez, ahora sí, estaba haciendo un sacrificio. ¿A quién? A Dios. ¿Y saben para qué fue el sacrificio? ¿Saben para qué fue justamente ese momento entre él y Dios? Para preguntarle si realmente Dios iba a avalar su ida a Egipto. ¿A qué iba a Egipto? A comprar traje, ropa, ir a comer el mejor restaurante. Aquí iba a Egipto. Se iba a ver con su hijo, que tenía ya casi más de 27 años, que no lo veía. A ese hijo que tanto amó. Y aquí algo que tenemos que aprender es que tiene que ser Dios antes que a quien tú amas más. ¿Estaba justificado ir a Egipto? Sí, claro. ¿Quería ver a quién? A su hijo, al que más amaba. Pero muchas veces nos gana el amor de padres, nos gana el amor de esposos y anteponemos ese amor al amor de Dios. Y pocas veces le preguntamos a Dios si realmente lo que voy a hacer, aunque sea para mi hijo, aunque sea para mi esposa, aunque sea para mi esposo, es realmente para Dios honra y gloria. Y a veces justificamos ciertas cosas para decir, bueno, es que es mi esposa, es que es mi matrimonio, no es que es mi hijo, es que es mi hija. ¿Y Dios te está respaldando en esta parte? ¿Estás realmente seguro que Dios va contigo en esta decisión? ¿O simplemente fue una decisión que te ganó la carne, te ganó tu culpabilidad? Porque también muchas veces actuamos conforme a las culpas que tú tienes y no discerniendo entre el bien y el mal. A veces, muchas veces, algunos, por no decir todos, bueno, perdón, dije mal, algunos, por no decir la mayoría, pocas veces le preguntas a Dios antes de tomar una decisión. Y tienes que aprender a que tiene que ser un hábito preguntarle a Dios. El último en enterarse es el pastor. Y ya cuando se entera el pastor es porque las cosas ya se pusieron difíciles. Y yo pregunto, ¿por qué no me preguntaste antes? Una cosa es que tú me preguntes, una cosa es que tú le preguntes a Dios, una cosa es que tú le pidas permiso al pastor. Son cosas completamente diferentes y lo que tú tienes que aprender es a preguntarle a Dios. A decirle, Señor, es de ti que yo tome esta decisión, es de ti que yo compre esto, es de ti que yo lo venda, es de ti que yo cambie. Porque muchas veces ni siquiera en eso está realmente Dios. Y la palabra es muy clara. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quién lo dijo? El hombre más sabio que ha existido en la carne, en el mundo, Salomón. Proverbios capítulo 3, ahí lo dice claramente. Desde el versículo 5, si quieres acompañarme para que ahí lo tengas subrayado y si no lo tengas anotado en tu cuaderno. Fíate, confía
Deja que Dios tome el control de tu vida, es lo que significa fíate de Jehová, versículo 5, capítulo 3, en Proverbios. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. ¿Cuánta gente sigue caminando en su propia prudencia? ¿Cuánta gente sigue decidiendo en su propia prudencia? Porque se siente con la capacidad, justamente como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, y como lo han hecho muchos hombres de la palabra. El mismo David hizo cosas indebidas. Entonces, versículo 6, reconócelo en algunos, ¿sí? Ahí cuando te acuerdes, así dice la palabra, no, dice reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus. ¿Cuántas decisiones a veces has tomado mal y por haberle dicho, Señor, perdóname si no te lo consulté antes, pero tomé esta decisión? Tú habías apalabrado muchas cosas con mucha gente, de repente dice Dios, lo echa abajo todo. Él es el único que puede echar abajo todas las cosas. Y sin lastimar corazones. Pues es importante que tú reconozcas a Dios en todo momento para que Él pueda enderezar tus veredas, tus caminos. No des por hecho cosas. No te imagines cosas. Pregúntale a Dios y deja que Dios te responda. ¿Cómo te va a responder Dios? A través de su palabra. Dios es claro en su palabra. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de amor. Y aquí Jacob o Israel estaba justamente en eso, haciendo sacrificio a Dios para que Dios avalara, para que Dios le dijera, sí, es el tiempo para que tú viajes a Egipto. No, ¿por qué? Porque seguramente se acordaba Jacob de lo que había pasado con su abuelo, Abraham. Cuando Abraham tomó la decisión de ir a Egipto, ¿cómo le fue? Cuando Isaac tomó la decisión de ir a Egipto, ¿cómo le fue? Entonces, seguramente él decía, no, yo no quiero que me vaya igual que mi abuelo, igual que mi padre. Mejor le pregunto a Dios y justamente pues nos vemos en el versículo 1, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios a Dios de su padre Isaac. Y vean lo que dice el versículo 7 de Proverbios, antes que te cambies, el versículo 7 de Proverbios, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Para que tú te puedas apartar del mal tienes que tener discernimiento. No puedes hoy tener una decisión si antes no meditaste las consecuencias de esa decisión. Si tomo esta decisión, ¿qué es lo que puede venir? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿A qué me va a comprometer? ¿A qué va a implicar esto? Si no solamente es tomar decisión por tomar decisiones. Y mucha gente dice en su egoísmo, en su soberbia, dice, no pasa nada. A fe que se trata de la familia, se trata de nuestros hijos, se trata de nuestros padres, se trata de nuestros hermanos. Pues aún que se trate con Él, pon primero a Dios y pregúntale si es de ti que se tome esta decisión, hagámoslo. Si no, ve pensando en el plan B que Dios tiene para tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Yo creo que hemos aprendido que cada vez que tú le pides a Dios dirección, Dios te lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cuando tú no hacías eso, ibas de fracaso en fracaso, porque todavía te ganaba ese orgullo, esa soberbia en tu vida. Luego entonces quiere decir que Jacob había aprendido a depender de Dios. Y ahora sí, entonces él quería estar seguro que la decisión que iba a tomar de ir a Egipto era justamente eso, ir con bendición. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es bien importante que tú lo sepas. Si la decisión que tú tomaste te llenó de misericordia, de amor, de paz, gozo, fue una bendición. Si la decisión que tú tomaste te llevó a perder el gozo, a perder la paz, a tener problemas, a perderlo todo, eso quiere decir que no fue una buena decisión. Seguimos nuevamente en Génesis, versículos 2 y 3.
Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿Te das cuenta? Cuando tú dejas las cosas a Dios, Dios responde. Dios te dice. No va a ser por sueños. No va a ser si pones una piel y si se moja, no se moja. No, eso fue en el Antiguo Testamento. Tampoco es de suertes. Así como escogieron al último apóstol para sustituir a Judas Iscariote, dice que echaron suertes, porque todavía no estaba el Espíritu Santo. Esto hay que aprenderlo, por eso hay que leer la palabra. Me preguntan, ¿sí se podía o no se podía? Sí se podía, claro. El sacerdote tenía una vestimenta, tenía 2 piedras, el Urim y el Turim, ¿no? Y justamente a través de esas piedras le pedía a Dios dirección. ¿A quién le hace pedir? ¿Quién es tu Turim y Urim? El Espíritu Santo. Si tú tienes que preguntarle a Dios, el Espíritu Santo te va a contestar, te va a guiar, te va a dirigir a que tomes la mejor decisión. Pero pregúntale primeramente a Dios por eso. Y aquí dice que Dios le contestó justamente a Jacob, y le dijo, ¿sí? Se respondió, ¿cómo ya se equivocó el pastor? O sea, hasta sí es importante esa parte, ¿no? Jacob ya había aprendido esa parte y contestó en ese momento: Dios, yo te voy a apoyar, te haré de ti una nación grande. Versículo siguiente. Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo. ¿Quién dice amén? Siempre Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo o en su tiempo. No te desesperes. A veces ya tienes tiempo orando por algo, no te desesperes. Deja que Dios te responda en su tiempo. Sigue orando, sigue siendo paciente. Que Dios te siga derramando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No quiere decir que a Dios no le interesa hoy tu decisión. Por supuesto que le interesa, pero va a ser en su tiempo. Y sea un sí o sea un no, es bendición. Si Dios te dijo que no, es bendición. Si Dios te dijo que sí, es bendición. De igual manera, aunque son más allegados a que te diga siempre sí, 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 sí. No, no siempre te va a decir sí. En muchas ocasiones decir no. No. Casi esperabas a que te dijera que sí. Y te dice no. No, no. No está bien, Señor. Hágase tu perfecta voluntad. Pero si es la mía, mejor, ¿no? Que así somos, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad, Señor, pero si es la mía, mucho mejor. No, no, pues no es así. Tenemos que dejar que Dios obre en toda esta parte. Vean lo que dice, por ejemplo, más adelante, vamos a ver si no cumplió o no cumplió Dios la promesa. En Éxodo capítulo 1, versículo 7. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cumplió o no cumplió Dios? Entonces, ¿pero fue en cuándo? En su tiempo. En su tiempo. En su tiempo. El versículo 4 y 5 dice: yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, y a los carros que Faraón había enviado para llevarlo. ¿Qué quiere decir esta parte? Que Jacob ya era un hombre de fe. Ya era un hombre de fe, y creo que todos anhelamos ser hombres y mujeres de fe. No, que haya una dependencia a Dios en todos nuestros caminos. Vivir una vida de fe es dejar a través de ella que veamos, fíjense bien lo que hace la fe. La fe te permite ver al invisible de una manera visible. Esa es la fe. Hoy caminamos
por fe, no por vista. Y esa es la fe salvadora. Esa es la fe salvadora. La fe salvadora, recuerda que tiene dos principios. La fe salvadora tiene dos principios. Primero es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene del griego metanoia. Muy bien, metanoia. ¿Qué significa? Cambio de mente, cambio de dirección, dejar el pecado. Eso significa arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de dirección, dejar el pecado. Y el verdadero arrepentimiento hace aborrecer el pecado. Es bien importante eso. El verdadero arrepentimiento hace aborrecer el pecado. Si todavía hoy estás apapachando el pecado, es que no te has arrepentido. Mucha gente confunde el arrepentimiento con el remordimiento. Y son dos cosas completamente opuestas. El remordimiento te hace sentir mal en el momento porque hiciste algo malo. Pero pasan los días y vuelves otra vez a cometer la misma fechoría, el mismo pecado, la misma tranza, la misma mentira, el mismo adulterio, la misma fornicación. Ese es remordimiento. Y la gente llora y se desgarra las vestiduras porque hizo mal, pero vuelve otra vez a hacer lo malo. Y ese no es el plan de Dios, ese no es lo que Dios te dice. El verdadero arrepentimiento es que cambies de dirección. Si antes tú mentías, dejas de. Si antes tú matabas, dejas de. Si antes tú adulterabas, dejas de adulterar. Si antes tú fornicabas, dejas de fornicar. Justamente ese es el verdadero arrepentimiento. Y es uno de los primeros principios de la fe salvadora. El segundo principio es la obediencia. Y la obediencia es el sello distintivo de todo cristiano. Si no hay obediencia en tu vida, no creo que haya en ti arrepentimiento. Es bien importante eso. Por ello el fruto de la salvación son vidas transformadas. Cada vez que alguien ha llegado a Cristo y comienza a crecer en la santificación, en la segunda etapa de la salvación, comienza a tener una vida transformada y comienza a ser como Cristo es. Comienzas a ver su rostro en Cristo, esa persona, comienzas a ver su forma de hablar, su forma de actuar. Y Jacob ya había justamente experimentado esa parte de su vida, por eso era un hombre de fe. Y ya él dependía al 100% de Dios y por eso Dios le contestó: no te preocupes, yo voy contigo. Y te prometo que te haré una nación grande. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios que ya cumplió? ¿Y qué te prometió Dios que aún todavía no se ha cumplido? Y creo que hay muchas cosas que Dios en nuestra vida ha cumplido. Amén. Y si fuera que no cumplía lo que Él tuviese en su momento, Él sabrá por qué. Él es soberano. También es algo bien importante que aprender. A veces no conocemos a Dios o desconocemos los atributos de Dios, y Dios es un Dios soberano. Y no te va a preguntar si estás o no estás de acuerdo con lo que Él decida, porque Él es soberano. Él decide. Y si Él decide no contestarte, no lo va a hacer. Y no por ello vas a dejarlos de amar, ¿o sí? Eso es madurez, amados. Eso es madurez. Y por ello yo creo que cuando Dios quita ese velo del viejo hombre, aprendemos a vivir una vida en libertad. Es algo que Dios en mi vida cumplió. Me quitó ese velo del viejo hombre y hoy puedo vivir una vida libre, completamente libre del pecado, libre de los vicios, libre de muchas cosas. Y hoy puedo caminar tranquilo, puedo caminar con la frente en alto, puedo mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, porque ya fui perdonado. Pero aquí lo interesante es que también ellos vean lo que yo siento que estoy demostrando. Porque si nada sirve que yo digo, sí, está Dios en mi vida, pero si tú le preguntas a mi esposa, a mis hijos, van a decir, ¿qué? Es el mismo, no cambia. Aquí te pone una cara y en la casa es otro.
Aquí me dice, bomboncito, mi vida, mi chiquita, pero allá me dice, hija de mi corazón, ¿no? No, ahora digo, no, otras palabras, obvio. Y por eso es importante que tengamos en nuestra vida de fe estos dos principios, arrepentimiento y obediencia. Vamos a la segunda carta, vamos a poner aquí una marca, porque vamos a empezar a Génesis, y acompáñame a lo que dice Pablo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay, ¿qué somos? Libres. Con toda la extensión de la palabra somos libres de ser iracundos, orgullosos, resentidos, amargados, flojos. Hoy somos libres de todos esos demonios. Y vean lo que dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Es importante, entonces quiere decir que tu vida está siendo transformada de gloria en gloria. Regresamos a Génesis nuevamente, ¿sí? Versículo 6. Y dice, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Aquí vamos a empezar a hablar un tanto de la genealogía. Y para muchos de repente es, ay, tengo que estar leyendo la genealogía, pastor, es muy tediosa. Bueno, si tú lo ves que es tediosa, va a ser tediosa, pero si tú lo ves que es sumamente interesante, porque te va a dar luz justamente de dónde vino Cristo. ¿A quién usó justamente Dios para llegar a Cristo? Y aquí comienza justamente en Génesis. Y sería interesante que en casa hicieras actividades con tus hijos y entonces comienzas a hacer un árbol genealógico virtual y dices, ok, entonces de aquí, de acá, muy bien. ¿Qué características tenían ellos? ¿Por qué Dios escogió justamente estos corazones? Si tú notas en la genealogía que habla Mateo de Jesucristo, Dios usó gente no judía. Tomó mujeres gentiles. Una de ellas, por ejemplo, fue Ruth. ¿No es cierto? ¿Y quién fue Ruth? ¿No? ¿Quién fue Ruth? Sí, una moabita, pero ¿quién fue Ruth? Eso voy a dejar de tarea, pero justamente esa es la parte que tienes que aprender. Luego me dicen, es que Fares, no, es mujer. No, Fares es un varón. Fueron pocos los mellizos o pocos los gemelos que muestra la Biblia, y uno de ellos fue justamente ellos. Por eso es importante leer la genealogía y estudiarla. Entonces, vamos a leerla. A ver qué dice. Y 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Anoc, Falú, Esrón y Carmí, y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón.
Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suní, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isuí, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, los que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naam, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Y esos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim. Los hijos de Neftalí, Gesel, Juni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a Labán a Raquel su hija y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. O sea, qué tan importante es que tengas tarea para que tú veas de esta genealogía qué hicieron algunos de estos corazones que fueron escogidos por Dios. Cómo contribuyeron justamente en el reino y qué otros hicieron todo lo contrario. Por eso es importante que nos pongamos a leer y estudiar la palabra. Dice entonces que Jacob envió a Judá para que se encontrase con José y que le avisara que ya estaban justamente, ¿en dónde? En Gosén, ¿no? Y que ahí fuera por José para que ahí se viera con su hijo. Aquí Judá fue uno de los hijos de Jacob que sabemos, de ahí viene la descendencia de Jesucristo. De Judá viene la descendencia viene ahí Jesucristo. Entonces, sabemos que Judá también tuvo sus situaciones difíciles en su vida. Ya después lo vimos en capítulos pasados, cuando la nuera tiene que hacer valer su promesa que le había hecho Judá, y Judá tuvo que, sin darse cuenta, ser el padre de sus hijos, de su nuera. ¿Cómo se llama esa nuera? ¿Te acuerdan? Tamar, muy bien. Ok, dice entonces que ya Jacob manda a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Yo creo que esto para mí es realmente un poco de recordar, ¿no? Cuando has dejado de ver a una persona por muchos años, esa persona que tú amaste o sigues amando y la vuelves a ver por años después, pues justamente pasa esto, ¿no? Este reencuentro, ¿no? De ver con alegría, de gozo por lo que sientes por esa persona, ¿no? Y creo que muchos o algunos estamos experimentando justamente esta parte, cuando de repente hay una separación por situaciones normales, ¿no? En el caso de nuestra hija, pues ya se casó, ya es harina de otro costal, ya tiene su propia familia, pero no quiere decir que no se le extrañe, no quiere decir que cuando de repente llega a casa se le reciba normal, ¿no? Al contrario, se le hace casi una fiesta junto con el yerno y
la familia crece y de repente un hijo se tiene que ir fuera, o de repente el esposo tiene que viajar y se fue tal vez 3 semanas, 2 semanas fuera de casa, y cuando llegas le pones las pancartas, los globos, los confetis, y pues justamente es esto. Entonces imagínense cuánto tiempo tenía Jacob de no ver a José. Casi 27 años. Y algo que hemos aprendido es que el amor entre padres e hijos es un amor que siempre va a permanecer. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, siempre vas a amar a tus hijos y tus hijos siempre te van a amar. Siempre. ¿No? Nunca hemos escuchado, mira, ahí va mi ex hijo. ¿No? Nunca decimos eso. Ahí va mi ex padre. No, nunca decimos eso. ¿No es cierto? Pero sí decimos, este es mi ex, ella es mi ex. ¿No? Bueno, es otro rollo, pero aquí obviamente fue muy, muy conmovedor leer justamente lo que había producido esta cita entre Israel y José. Dice que se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Quiere decir que estuvieron llorando, llorando y abrazándose. A lo mejor no se decía nada. Ahí las palabras yo creo que sobraban, ¿no? Era la muestra del amor, lo que producía nuevamente ese reencuentro, que muchas veces es lo que produce cuando tienes tiempo. Fíjense aquí, si tú ves, cuando de repente tienes tiempo de no perdonar a alguien y tienes tiempo de no hablarse, y aunque se vean muy seguidos, y vas guardando ese resentimiento, ese odio, y cuando de repente llega Dios a tu vida y Dios te lleva al perdón y llegas a perdonar justamente de corazón, parece que hubieras tenido tantos años de no tener a esa persona cerca de ti, y de repente pasan estas escenas, comienzas a llorar, a abrazar y decir perdóname, no, perdóname. Dejé pasar muchos años, desperdicié mucho tiempo, pero por fin hoy llegó paz a mi corazón, el perdón a mi corazón, hoy te pido perdón. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer muchos. De repente encontramos en los sepelios muchos llorando, y muchos se llevan justamente eso en su vida, muchas culpas. Ya no está, ya no le puedo decir que lo amo, ya no le puedo decir que lo perdono. Pues sí, ya no puedes, ya no puedes. Dejaste pasar mucho tiempo y ahora que tú quieres hacerlo, ¿qué crees? Ya no está. ¿Hay alguna solución en esa parte? Sí. Sí. Aunque no esté esa persona, sí hay solución. Si esa persona ya no está en tu vida, porque ya partió, quien haya sido, y en ti hay necesidad de pedirle perdón, dile a Dios que te perdone. Como si hubiera sido la persona a la que tú ofendiste. Dile así, perdóname, Señor, porque yo a esta persona debí haberle perdonado. Y no quise, me rehusé, dejé pasar tiempo y ya no está. Y no quiero cargar justamente con esta culpa todos los días de mi vida. Y el único que tiene el poder de sanar esa herida eres tú, Señor, perdóname. Y Dios lo hace. Sin embargo, no es justificante si lo tienes en vida, no hacerlo. Así que después ya Dios me da el último paso. No. Aquí les tengo una mala noticia. Si Dios te dijo que lo hicieras, si no lo haces en vida, yo no sé si Dios te dé paz toda tu vida por no haber perdonado a quien tenías que haber perdonado. Entonces, pues ya escuchaste el mensaje, entonces ya no hay forma que te justifiques, ¿no? Habrá unos, ¿por qué vine hoy? Pues sí, pero era para que escucharas justamente eso. Era para que tú escucharas esto justamente. ¿Por qué no? Te dije que fuera el segundo servicio, pero tú, ay, ya me imagino ay, no. Somos graciosos. Ya ves, dije que no era el día de hoy. No, era hoy justamente, ¿no? Regresamos nuevamente y dice, versículo 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Sí, seguramente estaba ya, ahora sí ya, creo que se había cumplido esa parte de poder abrazar a su hijo, tenerlo frente a él. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de sus padres, subiré y lo haré saber al faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Qué tan importante es que aprendas a darle lugar a las cosas, a las personas. Es bien importante eso,
Tu padre nunca dejará de ser tu padre, estés o no estés con él. Tienes que tomarlo en cuenta y tienes que siempre pedirle un consejo. A lo mejor ya estás casado, a lo mejor ya estás casada. No hace mal que tú digas, papá, te quiero honrar y quiero preguntarte, ¿tú qué harías en mi caso? O papá, ¿qué crees? Tengo pensado hacer un negocio, ¿qué me aconsejas tú? No importa que estés casado, no importa que tengas un esposo, no importa que tengas una esposa, no le estás pidiendo permiso, estás simplemente pidiendo un consejo, lo estás honrando. Y justamente aquí José, él era el segundo de Faraón, él pudo haber dicho nada al Faraón. ¿Pudo haber dicho nada? Sí, porque tenía la autoridad dada por él. Sin embargo, él sabía quién era él y quién era Faraón. Y era su superior, y tenía que decir, tengo que avisarle. Aunque ella me dio luz verde, de hecho ustedes llegaron en sus carrozas, en sus caballos, él proveyó todo lo necesario para que yo los trajera acá justamente a José, pero yo tengo que tomarlo en cuenta y decirle, ¿sabes qué? Ya están aquí mis papás, ya están aquí mis hermanos, como tú me lo permitiste, y eso habla bien de ti, el que tú siempre tomes en cuenta a la gente que tienes que tomar en cuenta. Y eso va para muchos. Eso va para muchos. No es importante si también eres papá, ¿eh? O sea, no porque ya mis hijos están casados, yo ya, entonces menos les hago caso, no, al contrario. También tengo que enseñar a honrar a mis hijos. Aunque no estén en casa, oye, tú, ¿qué opinas? Pensamos hacer esto, pensamos hacer el otro, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos sugieres? Y es tomarlo en cuenta, y es tomarlo, hacer parte de la familia. Y eso hace que la familia se conforme, se haga más fuerte. Haz lo contrario y la familia se va a empezar a dividir. ¿Y qué es lo que tú quieres? Dios es un Dios de unidad, no es un Dios de división. O sea, tienes que aprenderlo mucho esta parte. No importando si tienes que, a veces, si tienes que tomar decisiones donde tienes que separarte, pero tú sigue considerando a la persona que esté aún lejos de ti, porque es honrar. ¿O todos nos mandamos solos? No. O sea, no solamente le digo a Dios, Dios, ¿puedo hacer esto? Voy y le pregunto a mi esposa, oye esposa, ¿cómo ves esto? No, yo creo que, no, mira, la palabra es muy clara acá, ok, tienes razón. O ¿sabes qué? Sí, la palabra dice esto y te puede respaldar en esta decisión. Gracias. O sea, no pasa nada, quitemos ese orgullo, quitemos ese engaño del enemigo que a veces nos hace sentir como que porque somos hoy varones no necesitamos consejos, o porque somos jefes, o porque somos directores, o porque somos empresarios no necesitamos consejos. No. La verdadera humildad es que tú dependas de Dios. Y si tienes hoy hermanos en la palabra, pregúntales. Si tienes un pastor, pregúntale a tu pastor. Es simplemente negar un poco la parte del orgullo. ¿Por qué no tengo que preguntarle? Aunque tenga la capacidad, aunque Dios me dio el razonamiento, yo puedo preguntar con toda humildad, ¿cómo ve, pastor? ¿Sí? ¿Usted qué opina? Si fuera yo usted, ¿qué decisión tomaría? Ya, el pastor se encarga de dar simplemente el consejo, quien tiene que llevarlo a cabo o no, es la oveja. Eso es parte de la humildad. Y aquí nos está enseñando José justamente eso, ¿no? Dice que versículo 32. Y los hombres son, desde el 31 nuevamente. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Versículo 32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Versículo 34, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominable todo pastor de ovejas. Ahora, aquí hay otra enseñanza, ¿no? Obviamente, los egipcios veían a los pastores como unas personas inferiores, de poco valor. Justamente lo mismo que los judíos y los samaritanos. Los judíos veían en poco valor a los samaritanos. Por eso cuando Jesús le dice al escriba, le dijo, a ver, ¿quién es realmente mi prójimo?
y le cuenta que que fue un hombre asaltado y casi muerto en el transcurso de Jerusalén a Jericó, y pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. ¿Quién de ellos se ocupó del judío que había sido asaltado y casi muerto? ¿No? Y el samaritano que tenía toda la justificante de no hacer nada. Y aquí obviamente José dice, pues díganle que son ganaderos, que no son pastores, porque los egipcios no vienen de esa parte. Bueno, creo que desde ahí aprendemos cómo nuestro buen pastor siempre fue humillado, fue lastimado, siempre la gente se avergonzaba de él. Por eso decía Pablo, yo no me avergonzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces hasta la fecha, justamente, hablar de Cristo es hablar justamente de alguien que lo ven inferior, que no existió, no le dan el lugar que se merece nuestro amado Señor Jesucristo, pero es justamente por eso, desde ahí comienza esa parte que todos van caminando con espíritus de Egipto o egipcios, ¿no? Menospreciando la sangre de Cristo en la cruz. Cuando realmente, gracias por Cristo, hoy estamos siendo libres. Gracias a Cristo tenemos un lugar en la eternidad. Gracias a Él hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Gracias a Él, por añadidura, comienza a restaurarse tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, de tu matrimonio. Gracias a Él. Y mucha gente lo sigue menospreciando. Entonces hoy yo te invito para que realmente pienses muy bien cuánto amas a Cristo y cuánto le tienes agradecimiento por ese gran sacrificio en la cruz que hizo por ti y por mí. Vamos a terminar con el Salmo 23, ¿no? De nuestro buen pastor. Salmo 23. ¿Para quién es este salmo? ¿Para el pastor o para la oveja? Spurgeon, uno de los grandes predicadores, dice que debió haberse llamado el Salmo de la Oveja. Justamente por eso. Porque está hablando justamente de una oveja. ¿No? Vamos a leerlo. Vamos a levantarnos, por favor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Todos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién dice amén? Amén. Creo que Dios habló esta mañana. Y tenemos mucha tarea, iglesia, para demostrar, tenemos la gran oportunidad de poder replicar lo que hizo Cristo justamente aquí en la tierra. Hoy no hay pretexto para nadie. Tienes la mente de Cristo, tienes el corazón de Cristo, tienes el poder de Cristo. No hay nada que pueda obstaculizar justamente el propósito por el cual Dios te llamó y te escogió a ti. Hoy te invito para que realmente pienses en lo que Dios haya hablado esta mañana a tu vida, a través de la vida de Jacob, a través de la vida de José y a través de este salmo, ¿no? Yo creo que tiene mucha enseñanza y mucha esperanza. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo todos los días
de mi vida. Cierra tus ojos, déjame orar por tu vida. Padre bendito, te doy tantas gracias esta mañana por tu amor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú has movido cosas en mi corazón. A veces me gana el orgullo. Aún reconozco, Señor, que todavía hay amargura en mi corazón, todavía hay resentimiento en mi corazón y me ha faltado perdonar. Has hablado que tengo que darle lugar a mucha gente, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Tengo que aprender a tener humildad en mi vida y reconocer que siempre voy a necesitar de ti. Tengo que reconocerte, Señor, en todos mis caminos, que no sea sabio en mi propia opinión, porque yo sé que tú vas a poder enderezar todas mis veredas, Señor. En esta mañana, Señor, te pido que tú sigas derramando de tu poder, tu gracia en cada corazón. Quita esos velos de pecado de nuestra vida, Señor, y que podamos verte de una manera nítida, clara. Y ante todo cambia nuestro corazón por un corazón entendido, que esté dispuesto a caminar en obediencia y en santidad todos los días de nuestra vida. Gracias por el socorro, gracias por el auxilio y gracias porque tú sostienes nuestra vida, Padre. Que aún no mereciendo nada, a ti te plació perdonarnos y darnos vida eterna. Bendice, Señor, a cada corazón, bendice, Señor, a tu iglesia Agua de Vida, bendice a cada congregante y bendice cada corazón. Los que hoy se están esforzando, Señor, en agradarte, sigue tú añadiendo ese poder de lo alto para que sigan ellos siendo inquebrantables y firmes en su fe, Padre. Y aquellos que se han alejado, te pido que con ese espíritu de mansedumbre los traigas a ti, Señor. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.